Hola mi gente linda, bienvenidos a mi canal Elsitas Kitchen. En el video del día de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo preparar unas deliciosas y nutritivas galletas de quinoa con chocolate. Te presento a la invitada de esta receta. Las semillas de quinoa son pequeñas, redonditas y vienen en una variedad de colores como blanco, rojo y negro. En la receta del día de hoy vamos a usar 2/3 de taza de quinoa. Lo primero que vamos a hacer es lavar la quinoa con agua fría para eliminar cualquier impureza o sabor amargo que pueda tener. La enjuagamos y la escurrimos en un cernidor con huequitos bien pequeños. Si los huecos de tu cernidor son muy grandes, lo puedes cubrir con un pedazo de lienzo para que las semillas pequeñas no se escapen por los huequitos. La quinoa se prepara de manera similar al arroz, usando 2 partes líquidas por una parte de quinoa seca. Vamos a colocar la quinoa en una olla con agua a fuego alto. Cuando empiece a hervir el agua, reducimos la temperatura, tapamos la olla y dejamos cocinar a fuego lento durante unos 15 minutos o hasta que el agua se haya absorbido y la quinoa esté tierna. Como los granos de quinoa son pequeños, debemos estar pendientes de la olla para que no se vayan a quemar. Cuando ya esté completamente seca, colocamos la quinoa en una bandeja y la esparcimos para que se enfríe y la podamos usar en nuestras galletas. Una de las cosas buenas de la quinoa es que rinde bastante. De los 2/3 de taza de quinoa que cocinamos, salieron 2,5 tazas. Y mira cómo se ven los granitos cocidos. Sabrás cuando el grano esté listo porque parecerá que se ha abierto y toma un color casi translúcido. Déjame saber de qué país me estás viendo, si has probado la quinoa o te gustaría aprender otras recetas con quinoa. Yo la uso al menos una vez por semana y a mi familia le encanta. Cuando la quinoa se haya enfriado completamente, vamos a colocarla en un sartén que esté bien caliente y que sea antiadherente. Y con una cuchara de madera la vamos volteando poco a poco para que todos los granitos se doren uniformemente. Si prefieres ahorrarte el tiempo de estar tostando la quinoa en la estufa, también lo puedes hacer en un horno precalentado a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Y la dejas ahí en el horno por unos 15 minutos o hasta que todos los granitos estén bien dorados y crujientes. Mira cómo crecieron los granitos de la quinoa, se ven hermosos. Una de las cosas que vas a notar cuando estés tostando la quinoa es que los granitos van a tronar, como si estuvieran haciendo palomitas de maíz o crispetas, no sé cómo le llaman en tu país. A mí me gusta que la quinoa quede bien tostadita, pero tú la puedes dorar el tiempo que tú quieras. Luego le adicionamos 2 cucharadas de coco rallado y eso te lo dejo a tu parecer. A mí me encanta el coco y además cuando lo mezclo con el chocolate queda súper riquísimo. El chocolate que estoy usando en el día de hoy son chispitas de chocolate y son semidulces. Tú también puedes usar un chocolate en barra que tenga algo de azúcar. En una olla colocamos a derretir a fuego lento las chispitas de chocolate. Con una cuchara lo movemos lentamente para que no se vayan a quemar y adquiera un sabor amargo. Para que nuestras galletas de chocolate con quinoa queden brillosas y bien llamativas, le vamos a adicionar a este chocolate derretido aceite de coco. Seguimos mezclando hasta que estos 2 ingredientes se incorporen muy bien. Y así debe quedar nuestro chocolate, brillante y te cuento que huele riquísimo. Este es el aceite de coco que estoy usando en esta receta.
Es un aceite que yo uso cuando cocino arroz, vegetales, pollo o también mariscos. Dejamos enfriar nuestro chocolate y le adicionamos un cuarto de cucharadita de sal. Y poco a poco le añadimos la quinoa y el coco. Y mezclamos muy bien todos estos ingredientes. En una bandeja con papel pergamino vamos a colocar nuestras galletas. Y para eso vamos a usar una cuchara de helado para que todas nos queden del mismo tamaño y dejamos una distancia de 3 centímetros entre las bolitas. Luego, con la ayuda de una cuchara vamos a aplastar cada bolita para darle una forma de galleta a cada una. Les polvoreamos unos granitos de sal marina para intensificar el sabor del chocolate. Esa mezcla entre saladito y dulce es deliciosa. Colocamos las galletas en la nevera por al menos 1 hora para que se enfríen y se endurezcan. Y así quedaron las galletas de quinoa con chocolate. En total salieron 22 galletas. Y quedaron súper ricas. Están crocantes y el sabor del chocolate está en su punto. Guarda estas galletas en la nevera hasta que estén listas para servirlas y compartirlas con tus amigos. Si te gusta este tipo de recetas, suscríbete a mi canal de YouTube, dale manito arriba o un like y comparte mis recetas con tus amigos para que más personas se animen a preparar ese tipo de galletas. Bueno, espero que te haya gustado este video y nos vemos en la próxima receta. Que tengas un hermoso y bendecido día. ¡Chao!